Estamos en la tercera sesión del ciclo sobre feminismo que organiza la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y o Feministas por la Igualdad en Navarra, CONFIN, de la cual soy presidenta, soy Yolanda. Y en esta tercera sesión vamos a tener la gran suerte y el gran lujo de contar con una especialista en políticas públicas de igualdad, que es el tema de esta tercera sesión. Ella es Teresa Esbarrao, que está aquí a mi lado. María Teresa Sáez Barrao es pedagoga, orientadora escolar y técnica de igualdad de oportunidades. Tiene un doctorado en psicopedagogía en la Universidad Pública de Navarra. Desde el año 97 trabaja en el Ayuntamiento de Estella Lizarra, en Navarra, como técnica de igualdad y atención en temas de violencia de género. En el año 2005 tiene una excedencia en su puesto de técnica de igualdad en Estella para trabajar en la Coordinadora de ONGs de Navarra como responsable del programa Asesoría Educativa. En el año 2010, igualmente, se pide una excedencia en Estella para trabajar de técnica de igualdad en la Universidad Pública de Navarra. Es fundadora del primer centro de atención a la mujer y casa de acogida de Navarra entre los años 1984 y 1988 y de la Asociación de Mujeres Separadas y Madres Solteras de Navarra. Pertenece al movimiento feminista desde el año 1975. Fue presidenta coordinadora de Andrea, Servicio de Atención a la Mujer, desde el año 1991. Cofundadora de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista de Navarra en el año 1999 y actualmente es impulsora del movimiento Lunes Lilas. Participa en plataformas estatales, en plataforma Navarra como CONFIN, esta que estamos, y estatales como COMPI o el Informe Sombra CEDAW e Impacto de Género Ya, entre otras. Tiene una amplia formación en políticas de igualdad, ha hecho diversos cursos, másteres, formación teórica práctica en violencia de género desde el año 1981. Ha colaborado como docente en el título propio de experta en género de la Universidad Pública de Navarra y en distintos cursos en materia de igualdad en otras universidades. Además, ha presentado diversas ponencias en congresos internacionales de género y feminismo. Autora de ponencias, artículos, dosieres, programas sobre políticas de igualdad desde el año 1977 hasta la actualidad. Colaboradora tertuliana habitual en medios de comunicación navarros y del País Vasco, Canal 4 y Canal 6 de Navarra, La COPE, Net.6, Punto Radio, EITV, Radio Euskadi, Onda Cero y prensa escrita. Asesora a grupos de mujeres y ayuntamientos para el desarrollo de políticas de igualdad. Imparte talleres de empoderamiento, autoestima, el placer de madurar, mainstreaming, violencia de género. Es representante de la Red de Lucha contra la Pobreza, EAPN, en la Comisión Europea de Políticas de Igualdad y Mujer, en Bruselas, de los años 94 al 99. Miembro de la campaña Pobreza Cero. Integrante de SARAI, Mujeres Operadas de Cáncer de Mama, autora de artículos relacionados con el tema y de la Asociación Frida de Fibromialgia en Navarra. Su experiencia profesional, laboral y asociativa se extiende también al campo de la educación, orientación escolar y educación ambiental. Cofundadora del Grupo Lorea, pionera en buenas prácticas en el reciclaje de basuras en los años 70-80, autora de material educativo. Fue concejala en los ayuntamientos de Burlada y Villava de Navarra de los años 83 a 1999, de junio de 2015 a junio de 2019, parlamentaria del Parlamento de Navarra, siendo presidenta de la Comisión de Relaciones Ciudadanas y portavoz de Educación, Salud, Transparencia e Igualdad. Pero sobre todo y ante todo le encanta su trabajo y piensa que la igualdad es un placer que hay que probar y que ayuda a mejorar la vida cotidiana de las mujeres, hombres y de las sociedades. Pues con todo esto y con un par de cositas prácticas, que es, como ha hecho muy bien Emma, que os identifiquéis por favor con vuestro nombre y la asociación en el chat y también en la pantalla, y que ya sabéis que luego tenéis un espacio para hacer preguntas a Tere, ya sea a través del chat, ya bien sea levantando la mano que tenemos ahí en reacciones. Damos paso a la ponencia de hoy con Teresa Esbarrao. Muchísimas gracias, mila esker, Tere, por estar con nosotras esta tarde. Hay que silenciar el... Sí, compañeras, también silenciad el micrófono, porfa, para que no haya ruidos de fondo, que eso se me había olvidado. Muchas gracias. ¿Ya? Sí. Bueno, yo pregunto que para estos temas soy un poco analfabeta, la verdad, ¿eh? Para todo el tema de la tecnología todavía me cuesta, se notan los años en esto. Bueno, oye, pues muchas gracias, a CONFIN, de quien me siento cariñosamente parte, claro está,
y a las dos compañeras que tengo a mi lado, pero vamos, especialmente por esa presentación que a mí esta me abruma de escucharla y que, bueno, viene bien a veces por recordar su propia historia, ¿no? O su propia genealogía. Bueno, yo primero comentaros que, bueno, voy a intentar que no sea árido el tema, porque, bueno, a veces esto de las políticas públicas de igualdad, a veces algunos términos y así, voy a intentar eso, que sea lo más, que podamos dialogar el máximo posible. Sí que os voy a plantear también al final algunas dudas, algunas preguntas, por si, bueno, para ver si entre todas también podemos mejorar todo el tema de las políticas públicas de igualdad. Y luego, bueno, enmarcar que cuando yo hablo de políticas públicas de igualdad, hablo desde el feminismo. Es decir, se puede hablar de políticas públicas de igualdad desde otros enfoques también. Entonces, yo hablo desde el feminismo y, por lo tanto, del reconocimiento de lo que ha significado el feminismo en las políticas públicas de igualdad. Pero también de la propia experiencia, pues como os ha dicho, bueno, yo este año he hecho los 25 años de técnica de igualdad en Estella Lizarra y bueno, pues han sido 25 años intensos donde ha habido de todo, ¿verdad? Y bueno, pues la propia parte de lo teórico, la práctica, pues también te enseña y te hace pensar qué sirve o qué no sirve o en qué momento estamos ahora. Y en cualquier caso también siempre hablo desde el enfoque entendido la igualdad desde los derechos humanos. Y no voy a dejar de reconocer algo que desde luego en mi vida me ha servido mucho en esa práctica, que es la existencia de la red de técnicas de igualdad de Navarra, también la conexión con otros lugares, compañeras de otros lugares del Estado, que aquí hay alguna presente, pero porque la red es lo que nos ha ayudado mucho a todas a consolidar el trabajo, ¿no? Así que para todas ellas, de verdad, todo mi agradecimiento, ¿no? Bueno, por lo tanto, como he dicho que parto del feminismo y ya llevamos 2 sesiones, la anterior fue específica, además de que Yolanda, que está a mi lado, se habló de eso, ¿no? De lo que es el feminismo, las olas que ha habido, la primera, segunda, tercera y cuarta. Y bueno, quiero decir que yo jamás me oiréis decir que cuando si hablamos de igualdad o están hoy políticas públicas de igualdad, hablamos de un problema de las mujeres. No, no es un problema de las mujeres, es las mujeres sufrimos la falta de igualdad en una sociedad que tiene una carencia democrática en la medida que deja a la mitad de la población, ¿no? Quiero decir, carente de derechos, ¿no? Por lo tanto, este es un tema importante, no es un problema de las mujeres. Y lo digo porque quizás en los inicios de las políticas públicas de igualdad sí que se identificaron mucho a el trabajo por las mujeres, ¿no? Luego hablaremos más despacio, pero no tanto a lo que hoy yo me quiero centrar, ¿no? Entonces, por lo tanto, las políticas públicas, ¿qué son? Bueno, las políticas públicas se supone, en general, quiero decir, que detectan y van a solucionar necesidades de la población, de la ciudadanía, ¿no? Si le añadimos la palabra igualdad, quiere decir que va a hacer normativas, estructuras, herramientas que ayuden a solucionar, ¿no? Esas necesidades que ha detectado. Si añadimos ya que es desde el feminismo, es decir, desde el enfoque feminista, quiere decir que el objetivo de esas políticas públicas de igualdad es realmente acabar con un sistema patriarcal, androcéntrico y que mantiene esas discriminaciones y desigualdades hacia las mujeres en el mundo, en Navarra y en el mundo entero, ¿no? Entonces, por lo tanto, quiero decir, es una responsabilidad pública ante un hecho que hay una discriminación y una desigualdad, darle soluciones. Es lo que tiene que hacer lo público y es una responsabilidad que tiene. ¿Se me escucha bien? Vale. Sí. Bueno, pues os decía, quizás es un pequeño inciso solo, las políticas públicas de igualdad, cuando eran concebidas solo y exclusivamente, digamos, como políticas de acción positiva, o sea, de cuestiones muy concretas y muy enfocadas solo al tema de la mujer, tienen todo un precedente, que decir que si bien ahora vamos a ver que aquí hablamos de los 90, 95, sí que tienen todo un precedente anterior, sobre todo en Estados Unidos, y muy unidas primero en las políticas, digamos, con el tema racial, que es quien empiezan a hablar de las políticas de acción positiva desde las instituciones también, y desde luego ya de la mano del feminismo, que es quien les da ya otro marco teórico, es decir, que vienen de hace muchos años ya, pero no de la manera que están hoy, ¿no? Pues os digo, antes era un tema de mujer,
y hablábamos fundamentalmente de acciones positivas para eso de, bueno, acabar con la discriminación, hagamos acciones que permitan poner en situación de igualdad o intentarlo, ¿no? Luego, efectivamente, hemos ido hablando de políticas específicas, sectoriales, pues un plan para ver cómo hacemos que las mujeres se incorporen más en un tema laboral que no están, ¿no? O sea, y que no siempre sean trabajos de cuidados, o sea, políticas más concretas y sectoriales, y luego ya, pues lo que se ha llamado ya las políticas transversales y ahora más transversales, pero también con interseccionalidad, ¿no? ¿Por qué introduzco esto ya? Porque os he hablado hasta ahora de que os he dicho que son políticas públicas, que es igualdad, bueno, lo de normativas, etcétera, y desde el feminismo. Quiero introducir otro tema que tiene que ver con la última parte que explicó Yolanda el otro día, que pinta aquí la cuarta ola del feminismo, por decirlo de alguna manera, que es el tema, hoy en día, todo el tema del desarrollo sostenible, lo de poner la persona y la vida en el centro. Hoy es algo, es decir, el feminismo lo ha dicho también hace años, desde el ecofeminismo, pero en este momento es una mirada ya también integral que también incorporan las políticas públicas de igualdad. Y de hecho, si hoy observáis la llamada Agenda 2030, uno de sus, digamos, el objetivo 5, si no me equivoco, que a mí a veces me falla la cabeza ya con tantos números, es específico, ¿no? Con este tema, es decir, que ya viene muy marcado. Os decía que tiene que ver, bueno, porque todo esto que os estaba diciendo, así de introducción, no es ajeno al desarrollo del movimiento feminista, es decir, esto no ha crecido en un campo ahí o ha crecido al lado de un árbol como una seta, no, ha crecido porque ha habido un movimiento impulsando desde fuera, un movimiento que ha ido trabajando en sus diferentes olas por diferentes objetivos y que en un momento determinado incide e insiste, por un lado, en el tema de la importancia de que esos derechos, esa igualdad ante la ley, haya toda una teoría feminista que lo sustente, toda una vertiente intelectual, toda una vertiente académica que se introduce en los diferentes espacios académicos y que hace los estudios de género y que además plantea que cómo no se va a incorporar esta mirada dentro de las instituciones, que son los espacios, y de los gobiernos, que son los espacios que tienen que garantizar la igualdad entre las personas y que son esos espacios que día a día, y en concreto en lo local, que es lo que yo ya me voy a centrar, hacen nuestra vida mejor o peor y por lo tanto tienen que meter a toda la ciudadanía, hombres y mujeres, desde sus necesidades. Entonces, quiero decir, todo esto va unido de la mano de la historia del feminismo y de cómo va pujando para que vayamos incorporando, ¿no?, en los diferentes aspectos de la vida la perspectiva de género en todo él. Así que la cuarta ola tiene mucho que ver en todo esto, indudablemente donde se enmarca la incidencia de las políticas locales de igualdad es a raíz de la conferencia de Beijing, efectivamente, en el 1995, aunque había precedentes, como digo, pero quiero decir, es un poco la que nos hace. Sí que es verdad y quería decir que en estos momentos también, precisamente por esta nueva ola del feminismo, bueno, nueva o que ya tiene años, vamos, pero que va como reestructurándose ella misma, lo que ha planteado nuevos temas en las políticas públicas de igualdad. Como decía, partíamos de mujeres, luego hemos ido incorporando unas cosas y ahora mismo ya es un planteamiento donde cada vez se incorpora más, como he dicho, el tema de la sostenibilidad, por lo tanto todo el tema de ecología, etcétera, el tema de la diversidad humana, es decir, no hay solo mujeres, hay muchos tipos de mujeres, no hay solo un hombre, hay diferentes tipos de hombres, desgraciadamente de estos hay menos diversidad, ¿eh? Pero la discriminación múltiple, o sea, decir, cómo existe la discriminación múltiple, el tema de la importancia de los hombres en la necesidad de las políticas públicas de igualdad, porque si no se trabaja con el tema de hombres es muy difícil que se puedan hacer las transformaciones y los cambios, la incorporación. En estos momentos también en algunos sectores la incorporación de políticas LGTBI y sobre todo, como os decía, esos nuevos temas que nos hacen mucho hablar más, ya no solo del techo de cristal, que también, que seguimos hablando de él, sino también del suelo pegajoso, es decir, de esa parte de la población de mujeres que están realmente, digamos, con toda esa discriminación múltiple y que realmente la sociedad lo tiene muy, muy duro, ¿no? O sea, es decir, que no podemos olvidar. Y cómo no,
en todo ese análisis que ha hecho el feminismo, hoy las políticas públicas de igualdad han incorporado el tema de los cuidados, evidente, y eso viene también del análisis feminista, de que el tema de hay que cambiar el paradigma y hay que analizar todo, absolutamente las políticas públicas de igualdad también, bajo el tema de poner los cuidados en el centro del análisis de todas esas políticas. Bueno, era un poquito esto por resumir un poco la introducción. Puedes poner ya si quieres. No quería dejar de olvidarme deciros que en esto que os decía de la importancia del feminismo, también es verdad, y si no sería injusto decirlo, que ha sido también muy importante, por lo menos en lo local, las asociaciones de mujeres. Quiero decir que igual no se definían como feministas, pero que han hecho todo un trabajo, digamos, en sus ayuntamientos por ir incorporando temas, pidiendo cosas, etcétera, y entonces han tenido también una gran influencia en todo este desarrollo, y también aquellas asociaciones que iban incorporando temas de igualdad, aunque fuesen mixtas o de otro carácter, ¿no? Iban incidiendo también en todo esto. Ya os digo, un ejemplo, por ejemplo, clarísimo de la importancia del movimiento, por ejemplo, y de las asociaciones en Navarra. Navarra fue la que abrió de la mano de una política municipal, claro está, el segundo, porque primero estaba en Madrid, el centro de atención a mujeres y casa de acogida en los años 80, es decir, que hablamos de hace muchos años, y eso no fue casualidad, fue porque había un movimiento feminista pujando con este tema en ese momento, como luego ha ido incorporando otros, pero quiero deciros que ha ido continuamente de la mano, y que eso no lo podemos olvidar nunca, porque sigue de la mano. O sea, sigue de la mano, y conforme el feminismo va incorporando cuestiones, pues también está obligando, ¿no?, a las políticas institucionales, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis un poquito. Voy a respirar un segundo, voy a beber un poco de agua. Un poco por situaros en Navarra. Bueno, pues como os decía, aquí comienzan, o sea, aunque tiene otra historia, a diseñarse y a implementarse a partir del 91, aunque realmente aquí el momento de auge es desde el 95 al 98, ¿no? Quiero decir que es donde se crean las primeras áreas, las primeras contrataciones de técnicas, que son muy concretas, las primeras, y que además creo que seguimos siendo las únicas realmente en plantilla orgánica y funcionarias, las únicas, el resto ya no lo han sido, así de claro, que es Pamplona, Estella, Berriozar, lo diré, Alsasua y Burlada, las primeras, voy a llegar a Tafalla, etcétera, pero las 5 es que es casualidad, porque os digo que, por desgracia, en estos momentos además está con este tema de las técnicas de igualdad, planteando este problema de que no hay estabilidad laboral, ¿no?, en el resto. O sea, bueno, pues aparecen ahí, y como os he dicho, pues muy ligadas a Beijing, a todo esto, ¿no? Como veis, bueno, ahí os pone en 2019, pero bueno, en 2022 sigue habiendo 26 entidades locales. Hoy les he vuelto a contar, pues acaso, con lo que es área de igualdad, que no quiere decir técnicas hay más. Por ejemplo, en Pamplona hay 3, en este momento el consorcio de zona media tiene 2, es decir, que hay más técnicas, pero realmente entidades locales que tengan área, quiero decir, con técnica de igualdad, no que hagan cosas de igualdad, que es diferente, que eso podemos hablar luego tranquilamente en el debate. Y bueno, que como veis son 20 ayuntamientos y 5 mancomunidades y un consorcio de zona media, que por cierto desde mi punto de vista trabaja muy bien. Os ponía aquí un poco que el sistema un poco de trabajo de las políticas públicas de igualdad en Navarra es estos grupos de trabajo de la red de técnicas de igualdad, que trabajamos, pues el grupo de transversalidad, pues todo lo que son ordenanzas, protocolos, o sea, criterios de planes, impactos de género, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Otras son de comunicación y preparan 25N, 8 de marzo, etcétera. O sea, trabajamos por temas y sobre todo en red. Y de verdad, creo que es una de las mejores cosas que yo he conocido a lo largo de mi vida, todo el trabajo en red que se realiza desde la red de técnicas de igualdad, tanto por lo que produce, por lo que incide también en los ayuntamientos y en el gobierno de Navarra, vía INAI, o sea, por otros canales, pero vamos, va a tener comparecencia. Detrás de la de Confin van las técnicas también al Parlamento para incidir. Y bueno, y también, por lo digo, ¿no?, por lo que supone de mantenimiento de la propia red. Porque esto es un inciso, pero me parece importante decirlo. No ha sido nada fácil sacar adelante las políticas públicas de igualdad en lo local, en otros lugares tampoco. Y además ha habido muchas resistencias,
no claras muchas veces, muchas por abajo, ya sabéis lo que son las resistencias esas que no se explican, pero que ha resultado bastante duro. Ahora no, bueno, ahora sigue habiendo otras resistencias, quiero decir, pero no es la situación, pero realmente los primeros años para todas las técnicas iniciales fueron muy duros porque se encontraban un patio donde, quiero decir, era, ¿cómo viene usted a decirme, señora, esto de qué me está hablando? ¿No? O sea, como un muro, ¿no? O sea, entonces era muy costoso y de hecho, bueno, yo lo doy como dato porque fue curioso, los 4 o 5 primeros años prácticamente, excepto pues, por lo que fuera, sin más, ¿no? Estuvieron todas las técnicas de igualdad de baja me refiero por, ¿cómo se llama?, depresión, etcétera, por estrés, por situaciones realmente muy angustiosas. Es decir, que eso no era porque sí, sino porque realmente fue muy difícil hacer entender, ¿no? Llegabas a un espacio donde, aparte de que hubiera algunas mujeres, que ya había muy pocas en aquellos momentos en lo local, pero además con escasa, vamos, con nula sensibilidad todavía, ¿no? Bueno, esto voy a comentaros un poquito, es decir, es cierto que todo ese trabajo ha traído normativas muy importantes, porque en esto todas las manos son necesarias, es decir, el movimiento y la presión y quien va marcando y quien va, digamos, haciendo teoría también, ¿no? Pero aparte de la que pueda producir la propia administración ya a través de sus áreas de teoría, porque ahora hay muchísimas publicaciones, pero también hay normativa, es decir, que hemos ido consolidando que hace que esto hoy sea una obligación, como decía al principio, una obligación de todos los ayuntamientos, de los gobiernos, etc. Ahí tenéis una frase que es de nuestra querida Ley de Igualdad de 2019, una de las mejores en este momento, bueno, yo creo que la mejor es la catalana, francamente, y detrás yo creo que claramente la navarra. ¿Y qué dice, no? Que todas las administraciones públicas navarras están obligadas a articular una nueva forma de hacer políticas públicas que partan del compromiso y liderazgo político, de la coordinación entre las administraciones, de herramientas para su implantación, de recursos económicos y de personal capacitado en igualdad de género. Así que ahora hablamos de cada una de esas cosas. Pero además tenemos previa la ley foral navarra también para actuar contra la violencia hacia las mujeres, en este momento además más su plan de acción ya desarrollado, quiero decir que también fue, digamos, una de las buenas leyes en materia de violencia hacia las mujeres, pero también todo lo que es la normativa estatal, es decir, la Ley Orgánica 2007, de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres a nivel estatal, la Ley Orgánica 2004 de protección integral contra la violencia de género, que ahora se está modificando, pero como bien sabéis, es una ley que se ha quedado corta en el contenido, pues porque solo hace alusión a la violencia en la pareja, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto como entiendo que ya, o habrá otros momentos para hablarlo, no me extiendo. Aquí no puedo dejar de nombrar el Pacto de Estado, es decir, que ahí no lo tenéis puesto, pero que realmente ha hecho una incidencia muy grande en lo local, por un sencillo motivo, porque da dinero. Y entonces ha obligado también a que incluso, esto para el coloquio os digo, pero que incluso sitios donde nunca habían hecho nada o no hay nada, bueno, pues a través del Pacto de Estado, y además lo comento también por las asociaciones y así, ¿no? Porque pueden también hacer incidencia, aunque no les va el dinero directamente, pero sí pueden hacer incidencia en ese trabajo. Esto digo aquí, claro, hay toda una normativa que viene hablando esto, que también nos ha costado muchos años, que es la CEDAW, Estambul. Bueno, yo querría deciros que realmente casi venimos desde la Constitución del 78, que tiene ya artículos que nos permitieron ir trabajando en aquellos años, y luego, bueno, la Ley de Bases de Régimen Local, porque los ayuntamientos tienen sus propias leyes, y también ya fueron incorporados aspectos que han permitido ir desarrollando las políticas públicas de igualdad de una manera u otra en los ayuntamientos y además mejorándolos con los años. Sí que quería comentaros una cosa que me parece interesante de cómo define, que es lo que se llama la Carta para la Igualdad de las Mujeres y de los Hombres en la Vida Local. Esta es una carta europea y dice así, lo define así, dice, primero, la igualdad de las mujeres y de los hombres constituye un derecho fundamental. 2. A fin de asegurar la igualdad de las mujeres y de los hombres, se deben de tener en cuenta las múltiples discriminaciones y los obstáculos. 3. La participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones es un requisito previo en una sociedad democrática.
4. La eliminación de los estereotipos sobre el género es indispensable. 5. Integrar la dimensión del género en todas las actividades de las entidades locales y regionales es necesario para que avance la igualdad de las mujeres y de los hombres. Y 6. Los planes y programas de acción en materia de igualdad con presupuesto propio son las herramientas indispensables. Esta es una carta de 2006, quiero deciros que ya tiene unos añicos y esta teóricamente, digo, son de obligado cumplimiento, lo mismo que quien ha firmado la CEDAW o ha firmado otro tipo de cuestiones que van más allá de las propias normativas nuestras que también nos marcan, claro está. Bueno, pues voy a pasar ya... Bueno, esto. Logros por hablar un poco de ese trabajo conjunto y también de las políticas públicas de igualdad, no solo de lo que os pongo ahí. Quiero deciros, lo que os estaba comentando, los logros de todas esas políticas han sido eso, elementos como la CEDAW, las leyes que os he comentado, 2004, 2007, las propias nuestras navarras, el Pacto de Estado, ordenanzas de igualdad, que quiere decir que son ordenanzas que obligan a todo un ayuntamiento a tener en cuenta criterios de igualdad entre hombres y mujeres en todos sus planteamientos. Todo eso es producto de todo este trabajo. Los cambios en las subvenciones del INAI, o sea, todo viene de la mano, por decirlo, ¿no? La creación de los institutos, los proyectos europeos, los IRENES, los relaciona, todos los que ha habido, tienen que ver también con el desarrollo de todas las políticas públicas de igualdad, que son donde se han estado apoyando. Pero además, aquí veis, ¿no? Por ejemplo, en Navarra, desde las técnicas, el documento primero que os pone, que es muy interesante, que es el itinerario para planificación, gestión y evaluación del trabajo de las áreas de igualdad municipales. INAI quiere decir que está subvencionado por el INAI. El otro, que también es muy interesante, que es el plan para la comunicación. Ahora os voy a desgranar el primero un poco más. Luego, todo el tema de las campañas que se han hecho, porque una cosa es lo que hace el movimiento, otra cosa es lo que hacen las áreas. Lo bueno es que vayan de común acuerdo y se sumen y todas esas cosas, pero es decir, también es cierto que donde incidimos o donde llegamos unas y otras es diferente a veces. Entonces es muy bueno también todo el trabajo que han hecho las áreas en el sentido de los 25 de noviembre, 8 de marzo, campañas de fiestas, en fin, todo lo que habéis ido seguramente conociendo, ¿no? El tema de cuidados, es decir, las campañas que últimamente se están haciendo, todo el trabajo, los pactos por los cuidados, todo esto, ¿no? Bueno, como veis, toda la guía para los protocolos locales de violencia contra las mujeres, que son muy interesantes. Yo soy una firme defensora y siempre os animo a todas las asociaciones a formar parte de esos pactos, los protocolos, perdón, porque es la manera de trabajar de manera coordinada, lo mismo que en los pactos del cuidado, me parece muy importante. Las ordenanzas de igualdad, es decir, que ya hay modelos que se han trabajado, todo esto, es decir, digamos, quien entra ahora pues tiene la suerte de que ya encuentra bastantes más cosas. No digo que no encuentre dificultades, que también, que las siga habiendo y por desgracia a veces más civilinas. Pero bueno, hay todo un material ya muy, muy trabajado. Los planes de igualdad, cómo se desarrollan, cómo se hacen. Los internos, que son aquellos que se trabaja de cara al propio ayuntamiento a garantizar la igualdad en sus propias estructuras, es decir, entre hombres y mujeres que trabajamos en los ayuntamientos, garantizarla, digo, en todo, en el acceso, en la formación, en los cuidados, en todo, pero también los planes externos, eso que habréis conocido seguro en todos vuestros pueblos y ciudades, que es esos planes que hacen sensibilización, formación ciudadana, actividades, escuelas de empoderamiento, en fin, todo ese tipo de cuestiones. También internamente los protocolos de acoso, que también ha sido un hito importante, interno, los informes de impacto de género, y esto voy a incidir luego más tarde, porque bueno, ahora Concin lleva ya 2 años, este segundo año incidiendo ya en el tema de presupuestos generales de Navarra, pero quiero decir que sepáis que en este momento, por la ley esa que os he dicho de 2019, los informes de impacto de género son de obligado cumplimiento a partir del año que viene en lo local. O sea, hasta ahora eran otros. ¿Qué quiero deciros con esto? Que cualquier cosa que veáis, o sea, en vuestro pueblo, o sea, que saque el ayuntamiento, podéis pedir como obligación el informe de impacto de género. Y si no está, podéis echar atrás una normativa, una ley, o sea, porque realmente igual no está bien hecha, ¿no? Entonces, son muy importantes. ¿Por qué? Porque los informes de impacto lo que hacen es eso,
analizan cómo se impacta con cualquier cosa que sale desde un ayuntamiento en hombres y mujeres. Si es en deporte porque está sacando subvenciones, no sé qué tal, pues tiene que analizar si está dando, si resulta que con las subvenciones está dando mucho más dinero a los grupos donde hay más hombres que a mujeres, porque resulta que dedica más al fútbol, en el ciclismo que hay más, en aquellos aspectos y no en otros. En cualquier cosa, si hace un parque, el diseño tiene previsto cómo van a poder acceder hombres y mujeres. O sea, quiero decir que es absolutamente para cualquiera. Y, por supuesto, los presupuestos, que es muy importante. Los presupuestos, quiero insistiros, porque en un ayuntamiento son, digamos, aquello, es decir, que hace lo que la ciudadanía va a tener posteriormente. Ahora ya se hacen participativos en muchos sitios, es muy importante, pues ahí es fundamental que las asociaciones sean una parte de esa participación, es decir, además de por el barrio o por donde les toque, también, ¿no?, como grupo, es decir, qué mirada tienen de sus presupuestos y exigir ya los informes de impacto de género también en los presupuestos, es decir, el dinero que se destina, ¿a dónde va? Y cómo, y si no, cómo hay que cambiarlo si es que no se está haciendo bien, ¿no? Bueno, pues todo esto, como os digo, ya podemos pasar, forma parte de... Bueno, está igual, igualdad, bueno, qué decir, sin más, era recordaros aquí qué son esas políticas públicas, como veis, la gestión de recursos públicos para detectar necesidades y ofrecer soluciones para superarlas, tan sencillo como eso, ¿eh? Y es detectar y luego buscar la manera de que eso cambie. Es eso, el objetivo. Y aquí sí que os habla ya, aunque, bueno, pensaba, es igual. Luego, lo que es la figura de agente de igualdad o técnica de igualdad. Lo de agente es que ahí, como me suena un poco agente de municipal, pues podemos usar más lo de técnica. Yo aquí no lo he incorporado, que sepáis que existe otra figura, que es la de promotora de igualdad, que si os interesa en el debate, pues podemos también comentar, pero en ese momento, digamos, la figura principal, que no, con esto no estoy desvalorizando a las promotoras, es decir, lo que hoy hay, porque hoy en Navarra en concreto, son técnicas de igualdad o agentes de igualdad. Y lo que os pone es esto, ¿no? Es la persona encargada de diseñar, planificar, gestionar y evaluar esos planes y acciones, en fin, con el fin de alcanzar esto, que incorpora esta perspectiva de género en normativas, investigaciones, acciones, programas y en todos los ámbitos, define las acciones positivas que todavía se tienen que seguir haciendo y diseña todas esas campañas, etcétera, y más cosas, pero bueno, no os voy a aburrir porque si no igual no queréis ser ninguna técnica de igualdad, no, uff, cuánto trabajo, ¿no? Porque la verdad que lo tiene, ¿eh? Bueno, pues esto vamos a pasar. Esto, quería comentaros eso, realmente qué son las políticas públicas de igualdad en este momento un poco más definido. Os he comentado un documento primero, que es el que marca también nuestro trabajo. Bueno, pues este documento habla de 4 áreas de intervención, ¿no? Entonces, se trabaja en transversalidad, o sea, todo lo que es llegar a todos los rincones del ayuntamiento y todos los espacios. Y cuando digo todos, hasta aquella cosa de decir, ¿cómo? ¿Y dónde? Yo el otro día, por ejemplo, hice un informe de impacto que no nos corresponde, pero bueno, hasta que lo hagan las áreas, nos estamos hablando, pues por ejemplo, del tema de ya lo diré, las terrazas en la vida urbana. Y claro, me miraba el de urbanismo y dice, pero también esto tiene, digo, sí, le expliqué, lo hice, y digo, pues claro que lo tiene. O sea, quiero deciros que es todo, ¿no?, lo que hay que analizar. El tema del empoderamiento, porque hay que seguir, es decir, esto creo que no os lo he comentado, pero las políticas de igualdad han tenido un tema hasta hace muy poquitos años, un planteamiento dual. Quiero decir, primero, como os he dicho, se empezó casi por lo de mujer y por todo el tema de empoderamiento, ¿no?, porque realmente la situación de desigualdad y discriminación ha hecho necesario y sigue haciendo, porque como he dicho somos muy diversas y las situaciones son muy diversas todavía, lo que es las políticas de empoderamiento, pero también, o sea, combinada con la otra, con la transversalidad, es decir, son 2 patas de trabajo, ¿no?, en estos momentos. Y luego el tema que os pongo, otro área nuestro de trabajo es todo el tema de corresponsabilidad y cuidados. Antes era conciliación, se ha ido haciendo porque conciliación desgraciadamente hacía, incluso en las políticas que hemos diseñado, la carga en las mujeres y haciendo que cayeran más sobre ellas, pero inconscientemente muchas veces, y ahora ya se está trabajando, como bien sabéis, hacia el pacto de los cuidados, pero bueno, esto en lo local se viene trabajando desde hace años, desde esos pactos que había, y hay una cuarta pata, que no menos importante, que es la violencia contra las mujeres, prevención y atención. Y voy a aclarar aquí porque diréis, ahí va, y el IAIF o el no sé qué, era
¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Ah, es que Aquí pensaba... estaba saludando, había un mensaje en el chat y era un saludo de Ana, perdón. Ah, perdón. Nada, Vale, que vale. Salma tiene una pregunta. Sí, Perdón. sí. Nada, bueno, así hacemos un incisito. Que eso, que en violencia contra las mujeres el papel de las áreas es ese, prevención fundamentalmente. Y atención, os voy a explicar. Prevención quiere decir, las áreas de igualdad fundamentalmente detectan el pre, o sea, no los casos que digamos que ya van a juzgado, que ya están en la policía municipal, ya con, o sea, en las policías, sino precisamente todo eso de trabajo, por ejemplo, eso que se explica tanto últimamente que la mayoría de las mujeres optan por la separación, no porque, bueno, porque desgraciadamente les está más cómodo que ir a todos los procesos judiciales, denunciarle al otro, etcétera. Entonces buscan la vía de separación, pero ahí hay todo un trabajo también psicológico de entender qué está pasando, cómo lo hago, el tema de los niños, niñas, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones. O prevención, pues porque por otras mujeres que participan en cursos y en actividades que vas viendo lo que realmente hay detrás o que ellas poco a poco lo van haciendo. No todas las áreas tienen atención psicológica y jurídica en esta materia, digo, hay pocas, estamos muy pocas, pero yo considero que es muy importante y muy complementaria de las otras, por lo que os digo, porque trabaja temas que si no, no van. Es decir, que que no tiene claro ni lo que le está pasando, no se va a LEAIF, quiero decir, o sea, sin más, porque piensa que no va con ella, no por otra cosa, no por ningún prejuicio de ningún tipo. Entonces, es muy importante, ¿no? Ese tipo de trabajo. Entonces, y luego, sobre todo, nuestro trabajo en violencias es la sensibilización, la formación y la coordinación. Los protocolos locales de violencia los coordina el área de igualdad y, por lo tanto, eso es la formación, sensibilización, todo el tema de los estudios, los datos, la buena coordinación entre toda la gente que participamos en lo local en esta materia, donde hay AIF, los policías locales, si hay otros policías también, o todo lo que exista, ¿no? Bueno, pues es un campo, como veis, 4 campos importantes, ¿no? Desde lo que se hace incidencia, ¿no? Desde cualquiera de ellos. Como se ha puesto, ¿para qué? Pues hablamos de derechos humanos, de justicia y de democracia, y se hacen, como os estaba explicando, con normativas que se van sacando, con ese marco que os estaba explicando, que es la base del feminismo, es decir, lo que ya ahí no voy a entrar, porque ya sé que lo habéis hablado en otros momentos, y que sería marco de otro tema, ¿no? Lo que es el sistema patriarcal, etcétera. El marco práctico, que quiere decir eso, los planes de igualdad, la normativa de lenguaje, incluyente, etcétera, ¿no? Todo eso. Y luego las estructuras, que son muy importantes, ¿cuáles son? Ahora os explico, y todas estas herramientas que estaba hablando, ¿no? ¿Qué es fundamental para que se haga todo esto? Primero, que haya voluntad política. Es muy importante. Por lo tanto, a nosotras no nos da igual. Si no hay voluntad política, no nos está sirviendo. Es decir, y digo esto porque también me parece, quiero recordar que en la crisis de 2008 ¿cuándo fue? Al 2012, ¿ves? Ya os digo que yo con las fechas ya cada día peor, ya si lo que no me apunto ya se me va. Hubo un retroceso importante. En Navarra también, digo, no solo en todo el Estado, en Navarra también hubo un retroceso importante. En las asociaciones lo notamos mucho porque hubo un retroceso de dineros, claro, pero también las áreas de igualdad, o sea, en cuanto a esto, y también en conceptos, es decir, como se cuestionó muchísimo, son necesarias, ¿no? Para que no se siguió avanzando en esos años. Entonces, creo que es importante eso, voluntad política. Bueno, en esto también, por otro lado, no voy a dejar de negarlo, que creo que en Navarra, porque ha sido un curioso, y además porque creo que tenemos que seguir insistiendo en eso, para que no haya retroceso en otros momentos, es que incluso aquí, gobernando la derecha, ha mantenido un INAI muy potente y con gente muy potente dentro. Digo porque igual ahora otros igual no lo harían, quiero decir, o sea, lo digo porque ha sido posible, incluso con la derecha, ¿no? Bueno, pues voluntad política necesita presupuestos, sin dinero no se hace nada, es decir, puedes hacer, somos, ya sé, y especialmente las mujeres, muy recurrentes todo, pero no. Sí, 3. Dinero. También necesita personal Sí. especializado, es lo que os iba diciendo antes. Ah, Hay que vale. silenciar, perdonad, hay algunas personas que tienen el micro activado. Aquí. Perdón, Tere, puedes continuar. Bueno, pues os decía, voluntad política, presupuestos, personal especializado y capacitado. Es decir, esto también son mitos que decir. No, quiero decir,
para estar en un ayuntamiento haciendo políticas públicas de igualdad en la parte técnica hay que tener una especialización. Además, si eres feminista, mucho mejor, también lo digo. Quiero decir, o sea, todo lo que es la formación feminista, pero además hay hay que aprender a hacer un plan de igualdad, un informe de impacto de género, cómo se hace el mainstreaming, en fin, todo ese tipo de cosas forman parte de nuestra formación, que es eso, ¿no? Los máster especializados en estas materias, ¿no? Digo esto porque a veces en algunos sitios se dice, bueno, que la haga fulanita y ya está, ¿no? Nos ha llegado un dinerito. No, eso no vale, que necesitamos personal especializado, ¿no? Y además, quiero unirlo a lo que os explicaba al principio, mucho más cuando vamos a seguir encontrando resistencias, a seguir intentando desvirtuarnos como algo que no tiene, como que quien estudia esto parece que no tiene nada que ver con quien tiene otras profesiones, etcétera, ¿no? Con lo cual hay que sentarse duramente muchas veces a discutir cosas muy profundas, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante, pero por esa parte, es decir, que tú lo has podido adquirir incluso por la práctica, que yo conozco compañeras que saben muchísimo por la práctica, pero hay que demostrarlo, o sea, y en esos mundos pues es muy importante, ¿no? Luego, el tema de hay que hacer seguimiento en las políticas públicas de igualdad es fundamental, tiene mucho que ver con lo que hoy, que se lleva años haciendo desde aquí y desde el feminismo, pero que ahora está en boga, ¿no? Que es todo el tema de la transparencia, la participación, el seguimiento. Bueno, pues esto forma parte histórico de las políticas públicas de igualdad. El tema de la evaluación, es decir, es fundamental. De ahí que los planes de igualdad, por ejemplo, sean de 4 años, de 5, todo lo que se hace en estas materias tiene temporalización, porque significa evaluación. Evaluación quiere decir, a partir de ahí, yo vuelvo a hacer una nueva investigación, ¿no? Y vuelvo a plantear ahora cuáles son las necesidades reales adaptadas a lo que hoy tengo, que igual no es lo de hace 20 años, efectivamente, son las de hoy, de 2022, o cuando toque hacer el trabajo. Aquí hay un tema que no os voy a liar, pero que se llama la importancia de los indicadores de género para poder hacer este tipo de trabajo, y que sí que es una cosa fundamental que lo tenéis que pedir siempre, no os liéis con eso, pero sí el tema, todo lo que se haga, que venga los datos desagregados por sexo. Es fundamental para hacer cualquier análisis, cualquier investigación, cualquier planteamiento. Si no tenemos los datos, no podemos demostrar nada. Entonces, quiero decir, parece una perogrullada, pero no se hace. O sea, sigue sin hacerse, excepto honrosas excepciones. Y yo creo que es muy, de verdad, muy, muy importante. Bueno, un poquito, seguimos, sí. Sí, y Sí. ahora espera un segundo. Perdona. No. Bueno, un poco dentro de estas estructuras, porque veáis un poco qué puede corresponder a cada cual, ¿no? El personal político, ya sabéis que siempre hay, o sea, bueno, en este momento casi todos son concejales, hay algún concejal también, responsables políticos en los ayuntamientos. Yo aquí os introduzco un tema para el debate, pero yo lo tengo claro, pero que os lo meto. La importancia de dónde dependen las políticas públicas de igualdad en los ayuntamientos. Si dependen de alcaldía, si dependen de una concejalía específica, si están dentro de servicios sociales como un área más, junto con, no sé, me da igual, migración, las que fueran, o sea, juntas y revueltas por aquello de que todo es lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante, porque da, digamos, consistencia e importancia a las políticas públicas de igualdad. Bueno, eso cualquiera lo veis. No es lo mismo. En el encuentro de Confín, ¿verdad?, estaba el alcalde, ¿no? Y allá donde vamos están, y qué es lo que le da, digamos, y lo que yo, por ejemplo, en Estella, lo tengo clarísimo. Si quiero que el personal vaya a las formaciones, si lo manda Teresa, bueno, pues, si lo manda alcaldía, ya os digo que van. O sea, es muy importante, o sea, porque le da eso, ¿no? La fuerza de que realmente es algo transversal que afecta a toda la política. Esta es mi opinión. Pero bueno, es muy extraño. Y de hecho, en esto yo creo que hemos retrocedido. O sea, hubo unos años donde era más claro, incluso a nivel de gobierno y a nivel de, bueno, porque este debate lo tuvimos en el Parlamento también, y se ha retrocedido. Es decir, yo siempre soy partidaria de que dependan directamente de la cabeza mayor, la mayor que haya, pues ahí en el gobierno o en lo local, en este caso alcaldías, que no quita para que luego haya otras personas encargadas del trabajo o haciendo co-dirección, ¿no? Pero que no se escaque la alcaldía de todo esto. Bueno, pues eso, lideran, representan por supuesto el área de igualdad, visibilizan hacia afuera, toman las decisiones, tú le das el trabajo, pero quien toma las decisiones, como en todo, pues es la parte política, y tienen que garantizar todas estas condiciones de trabajo del área de igualdad. Y ya veis que el personal técnico, las agentes o técnicas de igualdad, pues un poco lo que os he comentado antes, ¿no? O sea,
pero bueno, aquí tenéis un poco más que las que os he comentado antes, porque ya tienes todo el tema de asesorías, coordinación, que es muy importante. Yo, como lo leéis, pues no os lo digo nada más, pero sí que a mí me parece un tema importante también del papel que juegan las técnicas y áreas, yo no sé si todas, pero creo que es muy generalizado, como de una cierta bisagra también entre el movimiento y el ayuntamiento. ¿Por qué comento esto? Porque, bueno, porque ha habido muchos movimientos de mujeres, y especialmente el movimiento feminista, y más de las últimas generaciones, que no han querido saber nada con la institución, que les daba repelús, y probablemente con mucha razón por cosas, quiero decir. O sea, entonces, en ese sentido, las áreas han sido vistas de otra manera, porque realmente han trabajado de otra manera y lo han hecho de otra manera, y han servido bastante de bisagra para poder trabajar cosas coordinadas que si no era imposible, ¿no? Y bueno, y cuando os pone necesidades y tal, acordaros que hablamos tanto internamente dentro del ayuntamiento, todo el trabajo que os he hecho de planes internos de igualdad, protocolos de acoso, todas las normativas, ordenanzas, etcétera, como externo, de cara a la ciudadanía. O sea, es decir, que son los dos campos. Bueno, esto es un poco por desmontar esas cosas que se ha dicho mucho sobre qué son y qué, pues bueno, ¿no? Pues ya veis. El tema de las desigualdades, esto es viejo y lo hablamos, lo habló el otro día también, tiene que ver con sus condiciones individuales y no con la estructura de nuestra sociedad. No, ya lo sabemos todas las que estamos aquí, no sé si hay algún todo, por cierto, como no veo, pero quiero decir, tiene que ver con, bueno, con un sistema patriarcal, lo que implica la división sexual del trabajo, etcétera, y esto es un problema colectivo, ¿no? Quiero decir, el acabar con esa estructura. ¿Trabajar con mujeres o trabajar en igualdad? No. O sea, trabajar con igualdad es lo que estoy explicando, o sea, y con perspectiva de género. Trabajar con mujeres puede ser, no sé, pues sin más, o sea, desde cultura, desde deportes porque se hacen gimnasias específicas también para mujeres porque hay, etcétera, pero no es lo mismo, esto es importante. Que con esto no desvalorizo el trabajo con mujeres, pero no es lo mismo. ¿Hay que trabajar para las mujeres en lugar de con las mujeres? Pues tampoco, ¿no? Porque hoy hay mucho asociacionismo, tanto general, alguno todavía que no se identifica con feminista, aunque yo creo que ya casi nadie, y mucho movimiento feminista, con lo cual hay que trabajar con todo ello. Bueno, sin más, esto no os lío con lo de análisis de género y perspectiva de género. Lo que quiero decir con esto que es importante que la perspectiva, quiere decir que yo veo un problema y planteo los recursos y las cuestiones para cómo acabar, o sea, para cómo ir quitando, ¿no?, esas diferencias y esas discriminaciones. Y realmente el análisis es más conocer, o sea, conocer la realidad, cómo están los roles, etcétera, ¿no? Bueno, sin más, eso no tiene mucha importancia para hoy. Lo que os he comentado, es muy importante tener los datos desagregados por sexo y acordaros siempre de pedirlos, pero es una variable más, hay muchas más. Y este tema también es muy importante, las necesidades básicas, no, las básicas hay que cubrirlas, son importantes también, claro que sí, pero hay unas estratégicas que no podemos olvidar nunca, siempre nos lo decía, luego os comentaré la frase de esta mujer tan maravillosa sobre eso, ¿no? Y eso, las mujeres como un colectivo desfavorecido, no. O sea, vuelvo a decir, el problema no está en las mujeres, no somos un colectivo desfavorecido, está en una sociedad que tiene una carencia democrática, de falta de derechos humanos y que además está dividida injustamente en contra de las mujeres y de nuestros derechos. Por lo tanto, esto no, porque eso sí llevaría a planteamientos de incorporo este área en otro espacio junto con, porque son, no, por eso. Hablamos de un tema integral, transversal, que afecta a toda la estructura de un ayuntamiento. De ahí que tenga que ir de arriba, no porque sea jerárquica, sino que esté en la cabeza. Y no son ya recursos económicos ni capacitación, pues toma, ¿no? O sea, bastantes. Ahora, afortunadamente, pues ya hay bastante, o sea, hay, nunca suficiente, ¿verdad? Pero bueno, esto yo creo que ya os lo he comentado, o sea, que me la salto, que es un poco todo el tema, pero bueno, esto es muy navarro nuestro, quiero decir, pues ya sabéis, hay todas estas estructuras de los consejos, las unidades de igualdad, los consejos, concejalías y comisiones municipales, a las que desde luego os animo a que participéis siempre, porque la voz es fundamental, es ahí también donde se cuece, ¿no? Donde llevan las propuestas y donde hay un feedback con todo este tema. Todo el tema de las mesas interdepartamentales, muy importante en los ayuntamientos, no os lo he comentado antes, una estructura
el que los ayuntamientos tengan mesas de coordinación para que pueda hacer mainstreaming y transversalidad. Si no, no es muy difícil, que te tienes que ir de departamento en departamento a sentarte con la persona que está, a ver, ¿qué te parece? No, reuniones ya programadas para que realmente hagamos la transversalidad, ¿no? Si no, no, es muy difícil, es imposible. Y bueno, lo que os pongo en esas redes formales de las técnicas de igualdad y bueno, el trabajo en red, que es muy, muy importante. Vamos a ir acabando. Bueno, pues aquí algo que os vengo diciendo, pero que os lo quiero recordar, ¿no? Estas herramientas son la perspectiva de género, los planes de igualdad, acciones positivas, digo, se tienen que seguir haciendo, los protocolos locales de violencia o de lo que sean, el tema que os he dicho de indicadores de género, el impacto de género, voy a ser muy machacona con él, pero es que lo considero muy importante. Tema campañas de sensibilización, el tema de toda la contratación pública y las subvenciones, el que realmente tengas las cláusulas en materia de igualdad y que además se asegure de que se cumplen, porque si no las ponen escritas y luego nada, o sea, todo esto seguirlo, como os he dicho, pues hasta unas terrazas tienen su criterio, ¿no? El tema de empoderamiento de las mujeres es un trabajo que hay que seguir haciendo, el tema del uso no sexista del lenguaje, muy, muy importante, hay muchas normativas ya en todos los ayuntamientos, el tema de la coeducación, porque si bien está Escolae, es cierto que se trabaja bastante desde las áreas en común con centros educativos y bueno, pues eso, la importancia también en esto, en esas herramientas, el que se participe personas y organizaciones comprometidas con la igualdad y con el feminismo. Es fundamental. Es decir, esto no va desligado lo uno de lo otro. No van a avanzar si no existe lo de fuera también, ¿no? Pujando. Esto es importante. Bueno, hay más herramientas que ya, si queréis, así muy prácticas de trabajo y así, y cómo se utilizan, pues ya os ponemos, ¿no? Con formación interna de todo el personal del ayuntamiento, hay que formar a todo el mundo, hay quien se resiste mucho, y con el asesoramiento que puede ser tanto dentro, para los diferentes ayuntamientos, como para afuera, pues para los grupos de mujeres, para la comunidad, para quien fuera, ¿no? Porque va a hacer un programa o porque va a trabajar. Bueno, pues de esto ya acabo, pero yo os voy a comentar. ¿Dejo de compartir, Sí, porque ya voy a comentar solo esto. Lo que os iba a comentar es un poco, ¿se os ha hecho muy pesado? Es que no digo. Es que están silenciados. Ah, vale. No, comentaros no hace caso poner adelante. Que sí que en esto la actitud proactiva en esta materia de igualdad y de tomarlo en serio en los movimientos también de mujeres, además de las personas que nos dedicamos a ello profesionalmente, es decir, todo lo que es el asociacionismo, como Confin o todos los que haya, ¿por qué? ¿Y qué significa? ¿No? O sea, primero, por lo que os estoy diciendo todo el rato, por ponerse la medalla también. Es decir, de ser conscientes de que sin este trabajo lo otro tampoco estaría. Entonces, es fundamental nuestra propia autoestima, en ese sentido, nuestro propio empoderamiento. Hemos sido fundamentales, seguimos siendo fundamentales en todo esto. Pero además hay que seguir haciendo proactivas, haciendo que todos los grupos conozcan el feminismo como teoría, el significado, la importancia que tiene el feminismo para la mejora de la vida de la ciudadanía, o sea, qué significa, ¿no?, en la vida de las personas. Y eso se puede hacer a través también de las políticas locales. Lo que os decía, conociendo aquellas normativas y estructuras, lo que yo os estoy explicando, ¿no?, esas herramientas, pues para que os sirvan luego para poder decir, que no hay informe de impacto, que estos presupuestos, no, o cualquier cosita que os parezca interesante, participando en esas estructuras, en esos consejos, en esos protocolos, en esos pactos locales, en todo eso, participando. Sé que a veces no hay tiempo para todo, pero bueno, repartiendo y así es porque es la forma de que se oiga otra voz, ¿no? Y de que además presione y puje, y por aprender también, ¿Y por qué os digo aprender? Porque luego os voy a poner un tema de trabajo. Bueno, lo que os comento es tener formación cada vez más, pedirla también a las áreas de igualdad, porque para eso estamos también, para facilitaros también todas esas formaciones. Incluyo el tema de masculinidades, es fundamental que sigamos trabajando en esa materia. Bueno, tejiendo redes, como os estoy diciendo, dentro y fuera, siempre trabajando en común. Como os decía, reconociendo y visibilizando siempre esa trayectoria feminista de las mujeres y todos estos logros, hay que visibilizarlo y cada vez más. Me parece estupendo, en manos decías, o con hacer el documental de la historia de estas mujeres, se está yendo cada vez más. O sea, es fundamental que visibilicemos todo esto. Y luego, bueno, pues una acepta pedir coherencia personal también, ¿no? Decir, pues bueno, estamos con cambios,
pues que vayamos avanzando también en lo personal. Quería comentaros algunos temas, digamos, de pequeñito debate. Primero, la dificultad o no de todo esto en pueblos pequeños y en el mundo rural. Yo soy consciente de que es más difícil, es decir, que en mi pueblo con 300 habitantes no hacen una técnica de igualdad, ¿no? Pero se pueden hacer muchas cosas de maneras mancomunadas, coordinadas, agregándose a o buscando otras asesorías. Quiero decir, pero en todos los espacios es posible. No lo mismo, pero es posible aplicar políticas públicas de igualdad. Luego, una frase que yo, eso, cuando oigáis en este tema de decir, ¿qué es esto de la perspectiva de género? ¿Para qué? Yo decir, no hay neutralidad de género. No existe. Quien dice que es neutral, que lo género le parece una chorrada, realmente lo que quiere es mantener lo que hay. O sea, no existe. Porque la realidad es la que es, que nosotras aquí la conocemos muy bien, ¿no? O sea, es decir, es claramente todavía una situación de desigualdad y discriminación. Por lo tanto, no se puede ser neutral, ¿no? O sea, cuando se es neutral, lo que digo, se está colaborando en mantener la situación. No quiero saber nada, ¿no? Bueno, lo del impacto ya os lo he comentado. Y luego un temica que os comento, que es relacionado con esto, yo lo vuelvo a ver, fíjate, hubo unos años que hubo un cambio, que es todo el tema precisamente de las mujeres, la política y toda la presión del asociacionismo, ¿no? O sea, decir, pues todavía sigue habiendo muy pocas mujeres concejalas, muy pocas alcaldesas, hay más concejalas, cada vez más alcaldesas, pero no todas en los sitios grandes. Y luego yo, por lo menos en Estella, lo que llevamos 2 años notando, es que no quiere entrar ninguna últimamente. O sea, es como un... Y es verdad, las mujeres que están entrando o que son jóvenes que todavía no tienen hijos o hijas, o que ya están en edad, o sea, de que ya las criaturas están cuidadas. Es decir, está claro que todo el tema de corresponsabilidad, cuidados, etcétera, sigue siendo un tema que corta la participación. Bueno, yo os digo esto importante porque yo sí creo que que haya mujeres y que haya personas feministas, también hombres, en la política local, hace que esto se mantenga y ayuda a mejorarlo. Y si no, pues realmente nos encontraremos otra vez con muros para trabajar también desde esos ángulos. Entonces, os digo, desde mi experiencia ahora mismo en Estella, es que está costando. Os digo para que remováis un poco el tema en vuestros diferentes lugares para animar, ¿no? Formar. Si hace falta hacer los cursos de hablar en público, formación específica para mujeres, hay que hacerlo. Hay que hacerlo para que se vayan quitando miedos, porque es verdad que son espacios que aún así hoy en día no siguen siendo los nuestros, es decir, espacio público todavía, es verdad, somos más juzgadas, mucho más, y por lo tanto da mucho más miedo. Hay que ir como decíamos, ¿qué nos toca hacer? Ver y empezar a quitar las barreras. Pues busquemos los medios para que esto realmente posibilitemos que se pueda entrar. Esto es de debate, pero bueno, sin más. Y ya, pues uno de los ejemplos de lo que ha supuesto todo esto es muy sencillo, esta frase que siempre se dice, ¿no? Antes las niñas solo podían querer ser princesas, ahora las niñas pueden querer ser alcaldesas, que no es poco, ¿eh? Que esto era impensable cuando yo era una niña, desde luego. Y luego cuando os decía lo del tema de no hay que ir realmente al fondo de la cuestión, no solo al síntoma, pues siempre nuestra querida la Wangari Maathai, que nunca digo bien el nombre, pero que muchos de los problemas a que nos enfrentamos resultan ser síntomas. Muchas cosas que trabajamos también en políticas públicas de igualdad, lo que hacemos las asociaciones también, y hay que localizar las causas, ¿no? Para lidiar con ellas más que con el síntoma. Por lo tanto, en este caso hay que ir siempre a hablar del sistema patriarcal, el marcaje que tiene y cómo terminar con eso. También en este momento desde el tema de los cuidados, porque es fundamental, es decir, incorporar ese paradigma para hacer un cambio real. Entonces, eso es el fondo. Y como no, yo acabo siempre con mis frases porque me parecen importantes, porque a veces todo esto nos parece muy difícil. Bueno, yo igual con los años que tengo y como os digo, he visto la trayectoria, las dificultades, ver compañeras cómo caían de verdad, o sea, hechas polvo, etcétera. Bueno, pues todas las cosas son imposibles mientras lo parecen. Acordaros nuestra magnífica Concepción Arenal, que a mí esa frase siempre me la pongo cuando, ¿no? O sea, está claro que son hasta que las hacemos posibles. Y luego, como no, de Marcela Lagarde, pues las alternativas en la historia no son oposiciones binarias. Eliminar el patriarcado no implica la instauración del matriarcado. Que nos quede muy claro. Así que, bueno, yo acabo, que creo que se me tiene un rollo, pero bueno. Muchas gracias, compañeras. Y ahora pasamos al turno de coloquio, debate. Yo creo que Tere nos ha dejado bastantes frases, bueno, no solo frases, bastante tema
de debate y nada, preguntas que queráis hacerle y por supuesto si queréis retomar ese tema que ha introducido sobre la difícil relación entre las mujeres y el poder o las mujeres y la política, que es un tema que nos trae a vueltas últimamente mucho, como vosotras queráis, algo que nos haya quedado claro o que queráis explayaros sobre eso o directamente pasamos a debatir uno de esos temas que Tere nos ha dejado. Muchas gracias. Podéis, sobre todo, si queréis levantar la mano en reacciones, os damos y quitáis el micrófono silenciado, lo ponéis en altavoz y os escuchamos. María del Pilar. Vale, María del Pilar, perfecto, muy bien. El micro. El micro, sí, eso. ¿Puedes darle al micro? Hola, buenas tardes a todas. Bueno, me ha encantado, Tere, porque, bueno, pues para mí eres una gran referencia en todos los sentidos. Y contigo, pues todas las demás, las compañeras de Navarra que están ahí contigo y otras que también siguen. Hay una cosa en lo local que aquí, claro, tenemos una configuración diferente. Aragón, Huesca es un pueblo más o menos grande dentro de la configuración que tenemos de pueblos aquí en Aragón. Son 50.000 y algo habitantes, mujeres y hombres, pero no dejamos de ser, pues eso, un pueblo fagocitado por una grandísima ciudad como es Zaragoza, que es nuestra configuración territorial. Es diferente a Navarra, a pesar de que Pamplona sea una gran urbe frente a todas las demás. Me gustaría que hablaras un poco, Tere, de la relación de las entidades locales con el organismo autónomo de igualdad, con el Instituto Navarro de Igualdad. Quiero decir, y no creo que con esto esté haciendo un análisis muy sesgado, uno de los problemas que tenemos aquí en Aragón precisamente es la relación con el Instituto Aragonés de la Mujer. Somos todas compañeras, pero la realidad local está de alguna forma silenciada y se pueden producir, bueno, pues incluso a veces pequeños encontronazos o enfrentamientos que por supuesto casi siempre se diluyen por lo de la sororidad, pero que están presentes y condicionan muchísimo todas las actuaciones que podamos llevar una parte y otra, sobre todo las actuaciones locales. Me gustaría que abundaras un poquito en esa relación. Te oía muy bajito, Pilar, pero bueno, creo ya te he entendido. Bueno, efectivamente, bueno, aquí, bueno, en todos los sitios cuecen habas, vamos a ser claras que siempre hay sus cosas, pero aquí la diferencia, yo creo, con lo que os está pasando o os pasa en Aragón, es que, quiero decir, las políticas públicas de igualdad sí que han venido muy de la mano del Instituto Navarro, o sea, de esta parte del gobierno, el Instituto Navarro por la Igualdad, que es quien, digamos, promociona precisamente vía subvenciones, etcétera, el que se contrate las técnicas, el que ha ido haciendo un apoyo importante a la red, a todo. Os digo que siempre se cuecen habas, pero de entrada aquí sí que hay, y además es que es quien, digamos, ha incentivado realmente a lo local y mantiene las subvenciones. Ahora hay un pequeño problema con el tema de la estabilización de los puestos de trabajo, que no sabemos qué va a pasar si van a poder seguir haciendo las subvenciones. Bueno, esto os lo adelanto, que no debería igual, pero bueno, o sea, que puede modificar un poquito todo esto, pero bueno, a lo que voy, sí, aquí hay buena coordinación, un trabajo más o menos permanente estable de coordinación. La red de técnicas tiene representantes para lo que es la coordinación con el INAI, tanto general como por temáticas, o sea que se mantiene bastante estable. También hay que decir que, por ejemplo, sobre todo en la última parte del INAI, han entrado, bueno, al principio también entraron algunas, hace algunos años, pero no como ahora, que la mayoría de lo que es el núcleo fundamental de Instituto Navarro por la Igualdad son compañeras de la red de técnicas locales.
que están ahora en el INAI, y eso pues también hace, quiero decir, o sea, que conocen el terreno, ¿no? No hablan, porque eso también hace, cuando tú estás en una estructura que no conoces lo que pasa en lo local, pues puedes decir muchas cosas, pero luego en lo terreno es lo que ocurre, ¿no? Entonces, yo en ese sentido creo que aquí está bien toda esa parte, ¿eh? Ujú. Sí, el tuyo. Compañeras, ¿alguna pregunta más de las que ha dejado Tere ahí para el debate? Emma. Tere, yo sí que quería preguntar, a ver, en un pueblo como el mío, que tú ya lo conoces, 60 habitantes, ¿cómo podemos hacer un plan de igualdad? Es un poco, pues eso, difícil o laborioso, pero como si se podría llegar a hacer. Sí, es decir, se puede hacer una cosita muy sencilla. Un plan de igualdad no tiene por qué tener miles de hojas, ¿no? Sino que puede ser 3 hojas. Ya. O sea, pero sabiendo, es decir, qué nos interesa aquí, qué situación hay y vamos a incidir. Además, tampoco tiene por qué ser, digamos, a por el que tenga el objetivo final, sí, pero puede ser de cosas concretas que en este momento sean muy importantes para vosotras, ¿no? Entonces, para plantearlo así, yo, vamos, creo que se puede hacer, lo digo de verdad, pero claro, poniendo también, es que además yo creo que uno de los problemas que han tenido, aprovecho para hablar de este tema, que no lo he comentado, los planes de igualdad es que eran unos tochos y unos documentos que luego, si no había seguimiento y evaluación de los mismos, eso se ha quedado en agua de borrajas en muchos sitios. Entonces, yo soy mucho más partidaria de cosas más concretas, sin olvidar el objetivo, pero más concretas, que se puedan realmente seguir bien y evaluar bien, ¿no? Aunque sean 3 cositas. Yo sí, te digo, Emma, te animo a que, bueno, y que podéis pedir, qué decir, asesoría a cualquier área de las que tenéis cercana, ¿no? Quiero decir que sí, sí, Vale, ningún problema. gracias. Vale. Y bueno, Es que yo os es animo la también a intención. aprovechar, porque a veces, como la Sí. gente no sabe los ayuntamientos muy bien, porque a todos les llega del Pacto de Estado algo en este momento, unos Sí, más o menos, pues aprovechar para incidir también, por empezar, quiero decir, ¿eh? sí. Pero el que se haga esto, que es lo que podemos tener así, no implica que no se siga insistiendo en la importancia de que las políticas públicas de igualdad estén incorporadas en todos los espacios locales y que además se vaya teniendo personal especializado. Porque si no, ¿sabes? Esto sería lo fácil de, vale, pues lo haga cualquiera. No, Sí. puede hacerse coordinado, vosotras con 5 pueblos más, con 10 más, ¿no? Pero eso, pero sí, es más, se puede hacer, se puede. Vale, gracias. Pues compañeras, yo ya que estamos, aprovecho para preguntar directamente una de las, bueno, para preguntar o por lo menos para dar mi opinión que coincide con la de Tere, ¿no? También sería interesante escucharos a vosotras lo que tiene que ver con la dependencia orgánica de las técnicas de igualdad, no solo de las técnicas de igualdad, sino también de otros organismos, como por ejemplo el propio Instituto Navarro de Igualdad. Sí, efectivamente debería depender de presidencia, por ejemplo, en el caso del INAI o de la alcaldía directamente en el caso de las técnicas de igualdad de entidades locales, o quizá, como comentaba Tere, y como en muchos de los lugares todavía está pasando, dependen de una concejalía como servicios sociales, asuntos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Están ahí metidas. ¿Vosotras qué opináis? ¿Es mucho más efectiva hacer la transversalidad si emanan directamente de la cabeza política, ¿no? ¿O pensáis que quizá en algo un poco más, no menos importante, pero bueno, que no tiene tanta importancia política como una concejalía o, por ejemplo, en el caso del Gobierno de Navarra, una vicepresidencia, en este caso sería más efectivo hacerlo porque igual incluso esas propias resistencias de las que hablaba Tere, que siempre están ahí, a veces no son tan visibles, pero evidentemente muchas veces en políticas de igualdad nos chocamos contra esos muros no visibles, esas resistencias igual son menos si no son tan visibles las políticas de igualdad. Quiero decir, si no es evidente que desde la cabeza se están haciendo y se están haciendo igual, en teoría, desde otro lugar, ¿no? Que quizá para las propias técnicas pueda ser más cómodo porque no tienen que enfrentarse tan a lo bruto con esos muros. No sé, vosotras qué opináis. Digo porque aquí en la presente legislatura fue un debate que se planteó bastante interesante y yo creo que se plantea cada vez que hay cambios de legislatura, ya sean municipales, ya sean autonómicos e incluso a nivel estatal, lógicamente con el ministerio,
¿no? Y con todo lo que tiene que ver con los ministerios de igualdad o como se hayan llamado en otras ocasiones, inmersos en otros ministerios. Eso es un debate que se plantea siempre y que debería, yo creo, bueno, creemos yo, que establecerse una norma clara de dónde dependen estos organismos y técnicas de igualdad. ¿Vosotras qué opináis? Tere y yo ya hemos opinado, yo creo que queda claro, ¿no? Que la visibilidad es importante. Yo solo un inciso, no solo por la visibilidad, que también decir que es una referencia importantísima, es también por el concepto. La igualdad es transversal, por lo tanto tiene que ir por todos los espacios, es decir, no puede estar encasillada en un espacio solo, me da igual que fuera, ¿eh? O sea, es que esa es el concepto es lo que lo explica bien así, dependiendo de o alcaldías, presidencias, etcétera. Y quiero deciros aquí, por ampliaros un poco el tema, es decir, aquí hay un debate que a veces es decir, ya, pero igual de alcaldía, en fin, y resulta que hay una concejala mucho más maja, ya, pero es que las políticas de igualdad estamos hablando de cuáles son las estructuras que necesitan. Que luego haya personas más majas o menos que sepan más, pues ya las aprovecharemos, pero no pueden depender de las personas. Ana Hernández, de la Compi, porfa, activa el audio, que no se te... Ahora. Sí, que yo creo que no debería ser incompatible, no debería ser incompatible abordar las cosas desde ámbitos específicos desde la transversalidad. Desde la transversalidad por llegar a todos sitios y desde ámbitos específicos por garantizar que efectivamente hay transversalidad. Y en el sentido de técnicas, pues depende del volumen del organismo. Quiero decirte que en un gobierno autonómico, por ejemplo, que es una cosa muy grande, sí que es interesante que haya técnicas de igualdad en las consejerías grandes como educación o sanidad o lo que sea, ¿no? Además de las que esté en la consejería de igualdad correspondiente, que es la encargada de impulsar precisamente el impacto en todo el gobierno. Entiendo que es así. Y que en un organismo muy pequeñito, pues con una técnica de igualdad igual tapa todo. Sí, claro. O con que la concejala que está, si es muy pequeñito, pues que haya una concejalía que tenga suficiente conciencia y formación para impulsarlo, ¿no? Pero vamos, en un ayuntamiento muy grande, por ejemplo, sí que grandísimo, debería haber igual técnicas de igualdad en algunas concejalías. Solo una cosa para aclararte, Ana, que estoy de acuerdo contigo, lo he dicho antes, que no son incompatibles, pero yo os he dicho que haya codirección. Es decir, puede estar dependiendo de la alcaldía, pero con una persona encargada específicamente de esto, como hay otras áreas, que decir que dependen y tiene una persona encargada para no sé qué. Esto igual, con una codirección, pero yo vuelvo a insistir, la imagen, la referencia y la explicación de la transversalidad la da realmente cuando están en la cabeza, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo que no puede dejarse en manos de la alcaldía esto, ¿eh? Quiero decir que tiene que ser una persona responsable políticamente y además con conciencia ya que sepa, es otro tema. Pero bueno, como mínimo con una conciencia y personal técnico, claro. ¿Alguna pregunta más, compañeras? ¿Comentario que queráis hacer? Si no hay, le damos la palabra a Tere para hacer la despedida, que además tiene ahora otra charla aquí mismo, así que va de oca en oca, hace pleno. Sí, así que le damos la palabra para la despedida y bueno, agradeciéndoos vuestra presencia aquí esta tarde y bueno, también desde luego vuestro compromiso con el ciclo de Confin, que quedará grabado, os recordamos que podréis ver en nuestro canal de YouTube. Así que ahí tenéis Confin Navarra, eso es. Muchas gracias. Bueno, yo tampoco ya tengo mucho más que deciros. Quizás de lo que habéis dicho, por ejemplo, en Navarra, recordaros, que me lo ha recordado Ana, el tema de que aquí no hay solo técnicas de igualdad en lo local y además en el INAI. Hay también las unidades de igualdad departamentales. En todos los departamentos del Gobierno de Navarra hay la unidad de igualdad, la persona técnica encargada de que en ese departamento pues realmente se cumplan las políticas transversales. Quiero decir que hay una estructura, antes, además es bastante reciente, esto está viniendo ya con los últimos años, lo que es importante es que se consolide. Es decir, porque si no, si eso queda en contrataciones anuales, tal y cual, eso hoy está y mañana no. Es muy importante que se consoliden las estructuras de igualdad.
Pues os he dicho, en este momento estamos 5, bueno, ya no 4 porque una ya se ha jubilado y están aprovechando para hacer otro criterio ya. Y a ver la mía, que voy detrás, a ver qué pasa. Quiero deciros que es muy importante que se mantenga la estructura como algo realmente que forma parte de los ayuntamientos, del gobierno, no como algo que se incorpora, ahora lo quito y ahora lo pongo, ¿no? O sea, esa parte. Y luego eso, volveros a insistir que va muy unido las políticas públicas de igualdad con el movimiento feminista y el movimiento de mujeres y que tiene que seguir unido. Y que lo que avanzamos como movimiento va haciendo que lo de dentro también, y a veces lo que se hace en las áreas de igualdad ayuda mucho también al movimiento. O sea, hay que trabajar coordinadamente. No verse como enemigas, sino todo lo contrario. Quiero decir, bueno, yo no sé en todos los sitios lo que hay, pero creo que aquí, os lo vuelvo a decir, creo que las áreas son una buena bisagra para trabajar de manera coordinada y por lo tanto sumar, ¿no? Que es de lo que se trata, que no nos vienen tiempos fáciles, así que sumar y sumar. Y gracias por escuchar, que no es un tema fácil a veces, quiero decir que es un poco más árido, ¿no? Compañeras, ahora sí, buenas tardes a todas, muchas gracias y nos vemos, recordad, el jueves que viene será una sesión con Pilar Bóves, que está por aquí presente, sobre asociacionismo, historia del asociacionismo de mujeres y feminista en Navarra. La retransmitiremos igualmente por Zoom y también quedará grabada, pero en principio la haremos presencial, que es el cierre de todo el ciclo y también en este mes de noviembre que tan importante es para el movimiento feminista y para las técnicas de igualdad, tal y como nos ha explicado Tere, ¿no? Que tenemos una fecha ahí pronta en la que tenemos que seguir reivindicando el fin no solo de la desigualdad estructural, sino también de su brazo armado, que es la violencia machista. Muchas gracias, Milla Esker, y hasta el jueves que viene, compañeras. Besitos. Chao.